Pues muy buenas, pues volvemos a la carga con Piedras de Figma, que hacía tiempo ya que no subíamos ninguna nueva al canal. Bueno, pues además de añadir vídeos de Framer, que como habéis visto vamos a empezar a trabajar con esa herramienta en estas próximas semanas y meses, hoy traemos una píldora que yo creo que es muy interesante, sobre todo si ya estáis empezando a trabajar de manera más productiva con Figma y queréis manejar de manera, pues eso, masiva todos vuestros componentes y estilos. Sabéis que Figma ahí no es demasiado efectiva, es decir, que hay que hacerlo todo muy manual, pero os vengo a traer pues una pequeña review de varios plugins, algunos de pago y otros free, que son los que nos interesan muchas veces, para que podáis administrar de manera mucho más fácil y sencilla todos vuestros estilos, componentes, renombrados, reajustes. Venga, pues os cuento cómo va. Venga, pues vamos, os cuento algunos de los plugins que hasta ahora no habíamos visto mucho por el canal y que me preguntáis a veces, pues cómo organizar, cómo cambiar, cómo hacer cosas más rápidas y no tan manuales en Figma. Pues venga, os cuento 5 de los plugins que yo utilizo muy habitualmente para trabajar en mis proyectos, ¿vale? Dos de ellos son de pago y posiblemente nos vamos a ver aquí con detalle, porque tampoco quiero a lo mejor que invirtáis dinero en ellos, pero es el caso de Figma Manager, que es un plugin que cuesta 4 euros o dólares, perdón, al mes y que os puede ayudar un montón a trabajar como si fuera con un Finder. Luego tenéis, obviamente, Design System Organizer, del sí que he hablado en otras píldoras anteriores, que cuesta 24 dólares como pago único, que ese es muy interesante. Me parece un plugin ultra importante si queréis reinstanciar, por ejemplo. Y luego, claro, como seguramente os apetece primero probar opciones libres, opciones gratuitas, tenéis Libro, que para mí es pues tan bueno o más que Figma Manager, ahora lo vais a ver funcionando. También tenéis Manage Component Descriptions, que también si trabajáis con, pues eso, con vuestros sistemas de diseño y componentes y queréis documentar dentro de Figma, que me diréis, pero ¿por qué querríamos documentar dentro de Figma? Pues porque mucha gente lo hace. Mirad, fijaos, hace unos días Silvia Bormuller, que es una de las evangelistas más importantes, ¿no?, en Europa de sistemas de diseño, lanzaba una pequeña encuesta por Twitter y fijaos, más de un 50% de los equipos están documentando en Figma, o sea que ni Supernova, ni Zero Height, ni Confluence, ni Notion ni siquiera, o sea que fijaos. Entonces, bueno, pues creo que si vais a documentar dentro, aunque hagáis ahí la documentación en Frames, pues por qué no también dotar a vuestros componentes de la mejor de las descripciones posibles. Y este plugin vais a ver que también es súper útil. Y luego pues también un tercer plugin que puede ser interesante. Me preguntáis bastante también cómo quitar o eliminar estilos que no han sido utilizados en ningún componente. Esto a veces ocurre, ¿no? Si trabajáis con algún kit, incluso comprado, pues vamos a ver de qué manera tan sencilla podemos hacer una revisión de esos estilos y ver si se están usando y si no, pues eliminarlos, ¿vale? Así que estos son un poco los plugins que vamos a revisar con algún ejemplo rápido. Venga, pues para poder explicaros estos plugins, por qué los uso y cuáles son sus utilidades, por si los queréis incorporar a vuestro flujo, voy a utilizar Pegasus, ¿vale? Un sistema de diseño que viene con bastantes estilos, con también pues un listado de componentes bastante interesante, con el que voy a poder, sobre todo, pues enseñaros cómo esta herramienta os puede ayudar un poco a trabajar más cómodos, ¿no? O más rápidos, venga. Entonces, si os fijáis, ¿vale? Yo voy a empezar por utilizar Figma Manager, que es el plugin de pago que he dicho que muy útil porque nos hace como un Finder, ¿vale? Ahora veremos sus versiones alternativas, sobre todo para los que queráis no pagar dinero. Y aquí tenéis Figma Manager, ¿vale? Esto que acabáis de ver que se abre, por cierto, podéis usarlo, creo que son una semana o 15 días gratuito, y si ya os convence, pues entonces pasar a pagarlo. Pero como podéis ver, lo que hace es generar un Figma Manager, justamente eso, un Finder, con el que, como podéis ver, podemos acceder a los componentes de una manera mucho más ágil, porque lo haríamos como si fuera nuestro gestor de archivos del ordenador, ¿no? Como podéis ver. Incluso veis que si entramos a lo que serían elementos que tengan variantes, pues esas variantes nos las muestra también en esa zona lateral. Pero eso podría ser hasta cierto punto no demasiado interesante, o no le podríais ver a lo mejor todo el punto del mundo, pero sabéis que Figma no permite duplicar componentes, con lo cual este plugin, mirad, si queréis duplicar esta modal, solo con darle a duplicate, acabáis de duplicarlo aquí, le podéis, por ejemplo, pues eso, modificar el archivo, el nombre, ¿no? Renombrarlo, perdón. Imaginaos que estáis haciendo una versión 2, ¿vale? Y además podríamos crear incluso directorios dentro, como podéis ver, ¿vale? Para poder crear, pues eso, lo que serían subniveles, ¿no? Voy a poner aquí nivel 2. Imaginaos, ¿vale? Y con esto lo que podríamos hacer es, incluso, ¿veis?, arrastrar ahí dentro
y tendríamos esta estructura que acabáis de ver, estaría o la habríamos trasladado también a nuestra estructura habitual de trabajo. Como podéis ver aquí, si yo entro a Components y entro a Display, ¿vale? Por aquí veréis que hemos creado un nivel 2 y ahí tenéis incluida la versión duplicada del elemento, ¿vale? Sin perder estilos y sin perder nada. Lo mismo podríamos hacer con todo lo que tiene que ver estilos de, como veis, de tipografía o con colores, que sabéis que también es una de las cosas que no es muy fácil trabajar en Figma porque no permite duplicarse desde el panel normal. Desde aquí no tenéis la opción de duplicar, y con este plugin pues solamente con darle, por ejemplo, como veis aquí, a duplicate, pues ya tenéis duplicado ese color, ¿vale? Y lo ponéis aquí, le hacéis... Esto es solamente para indicaros lo rápido que el plugin es, y veis que ha salido aquí a la derecha y pues podríamos generar cualquier tipo de organización. Entonces, como podéis ver, creo que el plugin es muy útil porque muy pocas veces tenéis esta posibilidad de verlo sobre niveles, y fijaos, este plugin para mí fue vital cuando he hecho migraciones, cuando traigo aquí un archivo de Sketch, automáticamente también me va a reconocer toda esa estructura de barras. Así que este plugin vale $4 al mes, pero creo que es súper importante porque os va a facilitar un montón el trabajo con componentes, ¿vale? Así yo creo que he visto, está muy bien. ¿Que no queréis pagar? Pues tenéis la alternativa un poco marca blanca, ¿vale? Que sería Libro. Este plugin está también muy bien porque vais a ver que incluso tiene alguna cosa mejor que podríamos ver frente al anterior. Veis que es muy similar. Aquí tenemos por separado todo lo que son componentes y luego los estilos. Y como podéis ver, al darle, por ejemplo, a Components y ir a, igual que hemos hecho antes, a alguno de los componentes que teníamos por aquí, a Tags, pues mirad, tenemos una miniatura, por cierto, con un link siempre para poder desplazarnos en tiempo real al elemento que estamos revisando, como veis ahí, tag. Y lo bueno que tiene es que nos permite directamente escribir, por ejemplo, y añadir descripciones. Recordad que cuando trabajáis con componentes, Figma tiene aquí a la derecha la opción de poder documentar mínimamente con algún link o con la documentación que queráis el componente, y eso lo podríamos hacer de manera súper rápida desde aquí. Incluso, también como podéis ver, tenemos acceso a la duplicación o a eliminarlos, ¿vale? Así que como podéis ver, súper útil y en la misma línea justamente, pero gratis, que el que hemos visto antes. Igual con los colores, como veis aquí, ¿vale? Podemos acceder, veis que podemos incluso modificar imaginaos que este color quisiéramos que fuera un naranja, pues lo tenemos ahí, y veis que podemos incluso hacer cambios sobre, no os olvidéis darle aquí a guardar, pero veis que acabamos de hacer un cambio de una manera súper rápido sobre todo lo que tuviéramos, ¿vale? Si hay que deshacer, pues se deshace una vez que ha salido, pero como podéis ver, además también tiene buscador, con lo cual, pues creo que como podéis ver es un buen ayudante si estáis trabajando con vuestros componentes, y que os va a permitir, como veis, ver de una tacada ahí, de un vistazo, lo que son las propiedades, incluso también de variantes y demás, ¿vale? Así que como podéis ver, otro, o ya seguramente a lo mejor aún no lo usabais, pero otro de los grandes plugins para podernos ayudar mientras trabajamos con nuestros sistemas de diseño. Pero ya hemos dicho dos más plugins, ¿vale? Ya que hemos hablado de descripciones de componentes, creo que puede ser muy interesante que volvamos a ese plugin que hemos dicho que se llama Manage Component Descriptions, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que hace, porque creo que también, como hemos dicho, si estáis documentando ahí, puede ser bastante interesante. Mirad, Manage Component Descriptions, lo tenéis aquí, y es este plugin que parece así como muy laborioso, pero que es muy sencillo, porque os he dicho que cuando tenemos que documentar es muy interesante pues tener que ir, ¿no? O sea, poder ir, quiero decir, a esos componentes y darle a la opción de documentar. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces, sobre todo, imaginaos que queréis añadir descripciones a vuestros iconos. Sabéis que los iconos, ¿no? Si vengo aquí, por ejemplo, veis que aquí tengo un montón de iconos para poder, ¿no? Un listado importante de iconos. Sabéis que cuando les ponemos descripciones podemos hacer que luego sea más fácil encontrarlos. Es decir, que esto que veis aquí se llama alert, ¿vale? Pero si lo pongo en español, alerta, coma, le pongo, por ejemplo, para que lo encontréis ahora, prueba, le ponemos círculo con exclamación. Imaginaos que queréis ponerle una serie de palabras, como si fuera a estilo de lo que hacemos en una web, ¿no? Como si fueran tags pues eso, de descripción, y veis que por haber hecho eso ahora mismo acabo de añadirle esta opción, estas palabras a nuestro componente, y ahora cuando un compañero quiera venir aquí arriba a buscar ese componente, pues mirad, con que ponga prueba
vais a ver que ya hemos marcado ese icono ahí para aparecer con esa como tag o palabra clave, ¿vale? Entonces, como podéis ver, creo que usar todo lo que es la opción que tiene Figma de descripción, pues puede ser muy útil. Y este plugin lo bueno que tiene es que además nos coloca no solo a todos los componentes, sino que también nos coloca las variantes, porque sabéis que las variantes también se pueden documentar por separado. Entonces, como podéis ver, creo que es un plugin bastante interesante porque creo que cada vez va a ser más habitual que tengáis que añadirle este plus, sobre todo si estáis trabajando con sistemas sencillos ya con algo de tiempo, ¿vale? Así que, como veis, este plugin también, otro de los que a mí me parece súper interesante porque aporta mucho valor al trabajo con nuestras librerías. Y, bueno, vamos con el último. Venga, que esto es una píldora muy rápida. El famoso plugin que os elimina aquellos estilos que no se estén usando. Otra cosa que también me preguntáis muchísimo. Vale, pues vamos a verlo. Mirad, aquí seguramente, yo no lo he hecho este sistema, pues hay algunos estilos que a lo mejor pues no se están usando. De hecho, imaginaos, podría crear uno aquí sobre la marcha, veréis. Eliminar, lo voy a llamar, para que se sepa que no lo estoy usando para nada. Le vamos a poner, si queréis, un colorcillo así que no esté por ningún lado. Pues este, por ejemplo. ¿Vale? Y lo creamos. ¿Veis? Acabo de crear este. Si el plugin que vamos a probar ahora funciona bien, nos tiene que reconocer que este color lo acabo de crear yo y no está aplicado en ningún sitio, en principio. ¿Vale? Si también hay algún otro, como veremos, que no ha sido utilizado, ya sean, ya sabéis, los 4 estilos que tiene Figma, ¿no? Color, tipografía, grids y efectos, ¿vale? Así que le vamos a dar al plugin, ¿vale? Se llama Unused, como veis aquí, Styles Remover, y ahí lo tenéis. Un plugin muy sencillo, que por cierto, si solo lo que queréis es revisar que haya colores o no, pues eso, utilizados, pues podéis solo con estos toggles marcarlo. También funciona con librerías, ¿eh? Esto es súper interesante. Lo único que tenéis que utilizar los tokens, acordaros. Figma tiene una opción de token de lo que sería, cuidado, no me los confundáis con los tokens de diseño. Sabéis que Figma tiene en la parte que tiene que ver con settings, ¿vale? No sé si lo habéis probado esto alguna vez, pero si venís aquí a settings, ¿vale? En settings tenéis una zona que es esta, para conectar lo que serían, ¿vale? Ahí lo tenéis, esta zona que veis aquí, ahí, que es para crear los accesos de tokens personalizados a plugins que lo necesiten, ¿vale? Entonces es tan sencillo como añadir aquí una descripción, os dará una clave que tenéis que incluir en ese plugin, ¿vale? Echarle un vistacillo por si queréis probarlo, pero yo me vuelvo a finalmente utilizarlo solo a nivel local y fijaos qué sencillo. Le damos a la opción de local, le damos a arrancar y como veis está haciendo un análisis de todos los estilos y aquí veis cómo me está marcando todos aquellos que no se están utilizando en ningún componente. De hecho, veis que aquí está el que acaba de decir, el de eliminar, pero también están algunos otros como el que cambié antes, que no llegué a aplicar a ningún sitio, el que dupliqué con el Figma Manager. Entonces, como veis, pues todo esto significa que no se están usando. ¿Que los quiero eliminar? Le doy a Confirm y se borra. ¿Que queréis mantener alguno porque aún así sabéis que lo vais a utilizar? Pues le decís que no y como veis desactiváis de lo que es el borrar a ese tipo de estilo, ¿vale? De hecho voy a hacer que borre, por ejemplo, o que mantenga el de Dark Version 2 y al decirle confirmar vais a ver como a la derecha, ahí lo tenéis, ¿vale? Ha mantenido el Dark Version 2 porque he dicho que no lo quería, pero obviamente ha eliminado ese que se llamaba eliminar, aparte de otros como eran los de background que había, que también parece que no estaban utilizando. Pero como podéis ver es un plugin súper interesante que si también lo probáis con tipografía pues funciona perfectamente y que creo que os va a ahorrar un montón de tiempo en esa lista de cosas que a veces se generan y luego no quieres que se acaben guardando, ¿vale? Pues aquí habéis visto, estos son un poquito, ya os he dicho, los plugins que a lo mejor os pueden ayudar a trabajar de una manera más rápida y sobre todo más fiable con Figma, ¿vale? Son algunos de los que uso, me los habéis preguntado, aquí os los he contado. Bueno, pues hasta aquí algunos de los plugins que yo uso cuando trabajo con, pues eso, con un gran número de estilos, de componentes o quiero simplemente administrar cambios. Así que venga, a probarlo y cualquier cosa me vais contando. Chao.